Jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas tardes, licenciado. Sí se escucha. Ya, gracias, Yandia. A ver, vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Me confirman si se está viendo la diapositiva, por favor? Sí, se ve, licenciado. Ya. Entonces, habíamos visto operaciones básicas con números, que eran los números naturales, los números enteros y los números absolutos. Algunos pequeños ejemplos que lo habíamos plasmado como en la práctica, habíamos visto lo que eran los exponentes y ahí veíamos lo que son las leyes exponenciales, donde veíamos por cada caso, ¿no? Producto de dos potencias de la misma base, decíamos que el producto de la misma base de dos potencias, bueno, será la suma de las potencias, ¿no? Y se copia la base. Potencia del producto de dos factores, habíamos visto la potencia de una potencia, cociente de dos potencias de la misma base. Luego habíamos visto el tema de potencia y cociente de dos factores, exponente cero, exponente negativo y exponente fraccionario. Luego habíamos visto lo que son los logaritmos, donde veíamos algunas leyes logarítmicas o propiedades logarítmicas, ¿no? Esas cuatro particularmente que están viendo ahí. Estas diapositivas las voy a pasar, creo que ya están, ¿no? La presentación de la sesión 1. No, todavía no tenemos el Moodle. Una vez que tengamos el Moodle los voy a pasar ahí. Pero algo que sí quería tal vez ahora ver con ustedes es una aplicación, bueno, la aplicación de esos aspectos básicos de la matemática en Excel. Entonces voy a abrir aquí una hojita y vamos a empezar. Voy a agrandar un poco para que se pueda ver.
Entonces, hablamos de los números absolutos, ¿no? Ya habíamos visto la regla y cómo funciona. En el Excel, la fórmula que vamos a utilizar para determinar números absolutos va a ser igual a ABS. ¿Ya? Este ABS nos va a devolver el valor de un número. Lo que vamos a hacer, estoy trabajando sobre la celda B2, voy a relacionar a la celda A2, ¿ya? Entonces, cada que ponga un número en la celda A2, automáticamente me va a lanzar el valor absoluto en la celda B2. Entonces, cada vez que yo diga 45, me dará 45. Si pongo negativo 345, me dará los mismos 345 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que estaríamos utilizando para los valores absolutos. Algo que tenemos que considerar en Excel, y me van a confirmar si se ve el Excel siempre, por favor, porque voy a ir cambiando a PowerPoint, Excel, y así voy a ir en toda la clase. Entonces, si es que estoy explicando Excel y no le sale, me van a confirmar, por favor. Entonces, esta es la fórmula que estoy utilizando para valores absolutos. Si en algún momento lo requieren, pues ya la conocen. Dentro de lo que es Excel también hay un dato muy importante, el tema de las referencias, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo una referencia a la celda, en este caso A2. Ajá, ¿dónde estoy? Ya, con esto vamos a hacer mi flecha. No, estoy haciendo mi referencia a la celda A2, pero algo que se han debido dar cuenta es, ¿qué pasa si yo esta fórmula la voy a copiar abajo? ¿No? Entonces, ahí está haciendo, esta es una referencia relativa, porque está jalando a la celda, a su celda par, por decirlo así, ¿no? Si en la B2 jalo a la A2, entonces en la B3 va a jalar a la A3. Y así sucesivamente, si yo voy jalando esto hacia abajo, va a jalar a la celda que se encuentra a su izquierda, al lado, ¿no es cierto? A4, A5, A6, así. Pero va a haber circunstancias en las que ustedes van a querer fijar la celda. Por decirles, cuando utilizamos tipos de cambio, tipo de cambio es 6,96. Y tienen una serie de valores, aquí voy a ir anotando valores de todo tipo, por decirles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si queremos transformar estos dólares americanos a bolivianos, la fórmula sería igual que los dólares, que en este caso serían 3 dólares, por el tipo de cambio, que sería 6,96. Entonces, cuando hacemos esa simple operación y nosotros jalamos la fórmula de abajo, lo que va a hacer eso, ¿no? Va a jalar también la celda E o la columna E hacia abajo. Aquí me está jalando la E2, aquí la E3, la E4 y la E5, ¿no? Entonces, para que no pase eso, se hace una referencia absoluta, ¿ya? O una celda absoluta. Entonces, para poder fijar, por decirles, esta celda, la que está con amarillo, lo que van a hacer es ponerle el símbolo de pesos antes de la letra y antes del número, es decir, antes de la columna y antes de la fila. O, bueno, si no saben dónde está el signo de pesos, entonces se ponen entre la E y el 1, entre la letra y el número, y apretan su tecla F4 de la función 4. Automáticamente les va a salir los dos símbolos de pesos en ambos lados. Esto es para fijar siempre E y siempre 1, ¿no? En todo caso, si vuelven a apretar F4, aquí solamente me va a fijar la fila, pero no la columna. Es decir, si yo esta fórmula lo llevo a la celda F3, me va a seguir jalando la fila 1, pero se va a recorrer la columna, ¿no? Y en el otro caso sería que siempre me mantenga la columna, es decir, E, pero si voy bajando, pues va a jalar al 1, al 2, al 3, ¿no? Se va a recorrer. Entonces, para este caso del ejemplo, voy a fijar la celda E1 para que cuando yo automáticamente jale esa fórmula, pueda, voy a copiar esto de aquí, pueda tener esa referencia, ¿no? En este caso me jala la E1,
En este caso, siempre la E1, 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 es decir, me está jalando el tipo de cambio, pero lo que sí está cambiando es esta celda de aquí, ¿no? La de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente hasta llegar a la de 8, ¿no es cierto? Esto como primer paso, porque va a ser algo que sí vamos a utilizar regularmente, ¿no? El tema de las celdas relativas y absolutas, y además que les va a servir para su vida profesional siempre. ¿No? Entonces, en este caso, si quisiéramos sacar muchos valores absolutos de un solo dato, entonces lo fijaríamos, ¿no? Esa es una de las primeras fórmulas que quería mostrarles en Excel, que es de lo que ya habíamos avanzado en la parte práctica el día presencial. Otra cosa que habíamos visto era el tema de exponentes. Me voy a poner mi exponentes y el tema de logaritmos, ¿no? Entonces, para esto también tenemos fórmulas. A ver, los que ya saben manejar Excel, obviamente podemos ir también a este fx que se encuentra por aquí arribita, ¿sí? Para ver la fórmula que queremos utilizar. Podemos irnos también por aquí, en la parte del menú, fórmulas, y ahí identificar la fórmula que queremos, sea financiera, sea de lo que sea. Y tenemos un sinfín de fórmulas. ¿Quién sabe todas? La verdad no lo sé, ¿no? Pero podemos insertar una función y ahí en la parte que está un poquito más oscura, que está pintada, simplemente nosotros ponemos lo que queremos buscar y le damos en el botón ir y automáticamente en esta parte de aquí abajo nos va a ir buscando lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces ahí podemos ir utilizando muchas de las fórmulas que tenemos. Lo bueno de ir por esta vía es que cuando ustedes seleccionan una de las alternativas, pues en la parte de abajo tenemos una descripción, ¿no? Que nos dice en qué consiste. Entonces ustedes requerirán el número 1, punto y coma en mi caso, número 2, 3, 4, 5, y que representa esto, que es la suma de todos los números en un rango de celdas específico, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a otra de las funciones, por decirles contar, igual nos va a salir qué tenemos que hacer y para qué nos sirve esa, ¿no? Entonces, pueden ir por esta vía, pueden agarrar y utilizar las financieras, las de fecha y hora, matemáticas, todas las que tenemos aquí, o prácticamente le apretan todo y tendremos todas estas funciones que ven por aquí, ¿no? Eso es un sinfín de funciones que no las vamos a ver todas, obviamente. En muchos casos vamos a ir armando nosotros nuestras fórmulas y armando todo el texto que queremos, ¿no? En este caso ya sabemos una que es la ABS, y ahora vamos a trabajar con lo que son exponentes. A ver, vamos a copiar esto de aquí. En este caso vamos a hacer una fórmula que nos dice potencia. Cuando hablamos de potencia estaríamos hablando de lo que son los exponentes, ¿no? ¿Y qué nos pide? Ya. ¿Qué nos pide cuando hablamos o queremos trabajar con la potencia? Ya, aquí abajito, perdón. Aquí abajito ustedes se van a fijar, les va a salir un texto, ¿no? Ahorita porque lo estoy editando con mi lápiz, no me va a salir, pero otra vez lo voy a editar y van a ver el texto que me va a salir. Y ahí voy a hacer algunas apreciaciones que van a tener que comprender también ustedes. A ver, me sale potencia, paréntesis, número, que ahorita con el dedito lo estoy pintando un poco más azul. Luego tengo un punto y coma ahí, en mi caso es punto y coma, en su caso no sé qué será. Y luego tenemos potencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que para hacer o utilizar la fórmula de la potencia tenemos que darle un número X, digamos 3, y punto y coma y decir la potencia, digamos 2 al cubo, entonces será 2 punto y coma 3. ¿Qué se sugiere cuando trabajamos con las fórmulas en Excel? Es que hagamos referencias, es decir, no hagamos esto, potencia de 2 punto y coma 3. Si bien nos va a salir el resultado que queremos, esta fórmula no la vamos a poder emplear en otro lugar.
porque donde la copiemos, nos va a seguir dando lo mismo, ¿no? Va a seguir siendo la misma fórmula. ¿Qué es lo que se pretende? Esto lo voy a agarrar, lo voy a cortar y lo pongo por aquí. Deberíamos tener una pequeña columna que va a ser el número y otra columna donde pongamos el exponente. Entonces, si nosotros hacemos referencias, que es lo que hemos hecho aquí, hemos sacado la referencia de A2, lo mismo podríamos hacer en estos casos, referencia de número y referencia de exponente. Es decir, potencia, número. Jalamos la celda A12, punto y coma. Exponente o potencia nos dice, ¿no? Entonces vamos a jalar la celda B12. Cierro paréntesis y le doy un enter, ¿no? Me sale número. ¿Por qué? Porque es un exponente 0, porque no hay ningún valor, y es un número 0, ¿no? Porque no hay ningún valor. Entonces, en el momento que nosotros cambiemos estas dos celdas, automáticamente va a ir haciendo la operación. Y lo interesante de esto es que simplemente, si nosotros jalamos todo esto, vamos a ver que en la fórmula nos está jalando A12B12, A13B13, A14B14, A15B15, ¿no? Entonces ahí simplemente vamos a ir jugando, digamos 2 elevado a 3, 5 elevado a 5, no sé, 3000 elevado a 10. Ahí me sale con más porque seguramente hay muchos números, entonces vamos a poner 5 más, no, muy grande. Tal vez nos saldría si es que nosotros lo estiramos un poco más. De todas maneras, ¿esto qué nos dice? Es un 2,43 exponente 17, ¿no? O sea, son muchos números hacia la derecha. Vamos a poner 200 nomás para no complicarnos, aún así es grande, 30, ya, ahí está, con muchos números. El Excel normalmente te permite hasta, si no me equivoco, como 10 o 12 dígitos más o menos, ¿no? Después ya te empieza a poner con el E más y el exponente correspondiente. Ya, aquí podemos poner otros números, inclusive, quién sabe, a ver, pondremos un negativo, 5 elevado a 5, ¿no? Igual nos va a salir con el signo que corresponde. Entonces, con esto estaríamos viendo dos fórmulas en las que vamos a ir cambiando valores y automáticamente nos estaría dando el resultado que lo voy a pintar con verde. Lo mismo aquí. Y la fórmula que estamos haciendo, bueno, van a ser estas de aquí, ¿no? Las que lo estoy pintando, bueno, seleccionando y están más oscuritas. Otra cosa que habíamos visto la anterior clase era el tema de logaritmos. Y me voy a copiar esta partecita de aquí. Así. Logaritmos. Y en el Excel tenemos dos tipos de logaritmos, ¿no? Van a ir viendo, presionan log y automáticamente le salen esas dos opciones que tenemos aquí. Una log normal y una log 10. Entonces, estamos con el primer log, nos devuelve un logaritmo de un número en base específica. Es decir, recordarán que en el ejercicio, a ver, me voy a ir un ratito a la diapositiva, teníamos estas opciones. Voy a agrandar un poco. Ya, aquí. Teníamos esto, que era un logaritmo en base 2. Entonces, ese es un logaritmo en base específica. Puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6. Pero en otro caso también podríamos tener logaritmo en base, el número chiquitito de ahí. A ver, voy a dar un enter aquí y voy a checar esto. Sería 10. Voy a ver un poquito y digamos aquí 4. ¿No? Entonces, este logaritmo que está representado con una base 10 es el segundo logaritmo que veíamos ahí en el Excel. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes manejan su calculadora, también tienen esas dos opciones. Cuando es logaritmo en base 10, directamente apretan logaritmo, ¿no? Es indistinto. Pero cuando requieren que sea una base específica, pues tienen que darle
una teclita más, ¿no? Apretar una teclita más dependiendo la calculadora que tengamos. Lo mismo pasa en el Excel. Me voy al Excel y vamos a empezar con el primer logaritmo, ¿no? Entonces, el primer logaritmo me dice con una base específica que puede ser un número, me pide un número, que en el caso del ejemplo era 4, y punto y coma y me pide la base, ¿no? En ese caso era, creo, 2. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿no? Entonces, el logaritmo de 4 en base 2 será 2. Ahora, el otro logaritmo ya no requiere de una base. Si ustedes se han dado cuenta, simplemente me va a pedir lo siguiente. Bueno, aquí hice con 4 y 2, que es lo que no deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es ir jalando números, ¿no? Es decir, en vez del 4, tal vez poner la celda 2, y en vez de este 2, ir poniendo la B18, en este caso, ¿no? A18 y B18. Aquí le vamos a poner número y aquí le vamos a poner base, ¿no? Entonces, directamente nos va a jalar las celdas referenciadas, una que va a ser el número y otra que va a ser la base. En este caso estaríamos hablando, a ver si es que queremos graficar como más o menos es, de un logaritmo 2 cuya base, aquí más chiquito, sería 3. No, creo que es muy chiquito. Este. Entonces estaríamos hablando de este logaritmo que se está representando aquí. Ahí. Ahora vamos a utilizar otro logaritmo que es en base 10. Entonces, de la misma manera, ¿no? Voy a borrar todo esto y lo voy a poner aquí. Igual, logaritmo, y me voy a la segunda opción que me dice log 10. Entonces, este me va a devolver un logaritmo de un número X en base 10, ¿no? En este caso ya no voy a requerir la columna B, que sería el B19, ya no, sino solamente la columna A, que sería 19. Entonces, el número que le ponga, ¿no? Automáticamente me va a dar el logaritmo de ese número, pero en base 10, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de estas dos opciones. Aquí. No, muy grande. Logaritmo de 2. En este caso, estaríamos hablando de un logaritmo de 50. Pero lo que les diferencia son las bases. En este es una base 10. En este es una base 3. ¿Ya? Esas son las fórmulas que habíamos visto en la anterior clase. Se han resuelto algunos ejercicios, creo, si no mal no recuerdo. Pero habíamos visto más o menos las reglas, ¿no? Las reglas de cómo funciona. Entonces, si ustedes quieren hacer absolutos, utilizarán esta fórmula. Si quieren hacer exponentes, utilizarán la fórmula de potencia. Y si quieren hacer logaritmos, utilizarán una de las dos, ¿no? El logaritmo con una base específica o el logaritmo en base 10. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre estas fórmulas que hemos visto hoy? Ya, ninguno. Esto lo voy a cerrar porque prácticamente era esa primera base. A ver, aquí que teníamos, ya. Luego habíamos entrado a lo que es las progresiones, ¿sí? Un poquito para recordar. Habíamos dicho que las progresiones aritméticas son una asociación de números o términos cuya diferencia entre términos existe un número fijo, ¿no? Que se llama diferencia constante, ¿no? Que es la diferencia de la progresión. Entonces habíamos visto estos ejemplos que podían ser positivos, las diferencias constantes, ¿no? Podían ser negativos, ¿no? Iban a ser de forma descendente o ascendente según corresponda. Habíamos
tomado en cuenta lo que es la notación, que A era el primer término de diferencia constante, en el número de términos, último término y suma de los términos. Su representación, que bueno, no lo habíamos visto porque directamente ya teníamos nuestras fórmulas y les había dicho que tienen que tener un formulario específico. Y consejo, despejen también. Está, aumenten en su formulario, otro cuadrito. Ahí con el despeje de A, ¿no? Porque son las 4 cosas que se les puede preguntar. Bueno, en realidad 3. Luego habíamos visto un pequeño ejemplo, habíamos resuelto algunos ejercicios, de hecho ustedes ya los tienen como práctica, y luego habíamos visto lo que son las progresiones geométricas, ¿no? Donde decíamos que el cambio es que ya no es una diferencia constante, sino una razón, que podía ser positiva o negativa también, pero que sí no podía ser igual a 1, ¿no? Ahí teníamos la notación, que lo único que cambiaba era el tema de la razón, una D por una R y diferencia por razón. Y teníamos las fórmulas que se encuentran ahí abajo, de las cuales la recomendación es que traten de despejar también esto, ¿no? Por lo menos A, que es lo que usualmente se pide, y en algún momento puede ser que también les pida R. Ya simplemente hacen el despeje y se reemplazan la fórmula, y luego tenían esta otra fórmula que tiene que formar parte de sus formularios para el momento del examen. Habíamos resuelto los ejercicios, ¿no? Habíamos hecho algunos ejercicios y habíamos hecho problemas propuestos. Y recuerdo que habíamos dividido el curso, la mitad hacia el A, la mitad del B. Ahora la idea es que los otros hagan el que no han hecho, ¿no? Hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Habíamos construido una progresión geométrica, habíamos hallado el sexto término y este quinto era el que era para su casa. Me han mandado muchos, algunos bien, algunos mal. Bueno, no muchos, sino pocos, pero sí me lo han mandado. Y me parece interesante porque hay algunos que ya han querido utilizar lo que es las fórmulas del interés simple. Todavía esto no es un interés simple, sino se resolvía con una progresión. Pero me parece bueno que hayan demostrado ese interés y querer mostrar algo de lo que han podido comprender. Los otros sí han hecho el análisis y han podido comprender un poquito mejor de cómo era la estructura del ejercicio. Ahorita lo vamos a resolver, me voy a ir al Excel y lo vamos a resolver. Sin embargo, cuando esté abierta la plataforma, obviamente ahí ya me lo presentarán toda la práctica completa. Antes de eso, sí quería decirles y pedirles un favor. Bueno, no es un favor, sino que es algo que tienen que cumplir. Perdón. Cuando me presenten prácticas, vamos a tratar de ordenar un poquito. Que claro, olvidé decirles qué es lo que teníamos, cómo tenían que presentar, entonces tuve dificultades porque algunos no me pusieron su nombre, otros sí y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos, me olvidé mandarles las instrucciones, porque esa era la idea. Deberíamos hacer de la siguiente manera. Estas van a ser las instrucciones de siempre cuando tengamos que presentar prácticas, ¿no? Resuelven el ejercicio, lo mandan al correo electrónico mientras no tengamos la plataforma. Una vez que ya la tengamos, va a ser todo a través de plataforma y se olvidan del correo electrónico. Ya, donde tiene que tener esta consigna, ¿no? Tiene que ser en PDF. Ya, alguien de docentes está llamando. Debería ser en PDF o debería ser en JPG, ¿no? Pero obviamente los dos documentos legibles, con nombres y carnets, ¿no? Entonces en la parte superior del ejercicio ustedes le ponen su nombre completo, ¿no? Los dos nombres, los dos apellidos que tengan y el número de cédula de identidad que a mí me sirve de código para poder clasificar y poder calificar. Vamos a tener siempre un horario establecido para cierre y las fechas máximas de presentación. No estábamos conociendo, así que no he querido ser muy rígido todavía en ese entonces. Ya saben que se revisa por 100% y se prorratea al final. Se evalúa el tiempo de entrega, o sea que presenta en plazo, el procedimiento que han elegido, la prolijidad del desarrollo y presentación de la práctica y el resultado final. Ahora, algo que es muy importante es que ustedes cuando guarden el documento, tienen que guardar en este formato. Por decirles, a ver, yo voy a escribir mi nombre.
Voy a poner una letra negra para que se pueda ver mejor. Más grande. Ya. Ese es mi nombre completo, por si acaso. Entonces, cuando yo guarde el documento, el nombre del documento deberá consignar nombre, barra baja, su apellido paterno, barra baja, en este caso, 1, porque es la práctica número 1. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder yo ir identificando, porque va a haber un momento que me van a mandar la 2, la 3, la 4, y yo voy a tener que ir viendo, ¿no? Entonces, el documento ustedes lo guardan así. Freddy barra baja Larrea, barra baja P1, y aquí le ponen mate fin, ESMA, ¿ya? Para poder identificar que son los de la ESMA los que me han mandado y que son de segundo semestre. Ese va a ser el formato que me van a mandar. Entonces, su primer nombre, barra baja, su apellido paterno, barra baja, P1, práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 10, barra baja MF, en matemática financiera, barra baja ESMA. Ya, ese es el formato que me tienen que mandar jóvenes para que yo pueda irlos clasificando. Ahora, no lo pongan con, si es que de alguno, su nombre, su apellido tiene tilde, no lo pongan con tilde, por favor. Ya, entonces pónganlo así sin tilde, no hay ningún problema, porque cuando yo el documento puedo pasar a algún otro tipo de archivo, normalmente no me va a reconocer ñes, no me va a reconocer tildes, ¿no? Entonces ahí se me dificulta un poquito. Entonces yo prefiero que lo pongan así, como está aquí. Ya, eso para aclaración, y ahora sí vamos a irnos a resolver el problema específico. Voy a copiarlo esto en un Excel. Aquí. Aquí, no tenemos progresiones, interés simple, ya no tenemos. Ya, aquí nomás. Creo que no copia todo un ratito. Se que me podría. Vamos a pelear. El ejercicio era este, ¿no? Usted adquiere mercadería a crédito por un valor de 5.000. Debe pagar mediante 10 pagos mensuales de bolivianos 500 y reconociendo un interés del 2% cada fin de mes y hallar el interés total que debe pagar. Entonces aquí, ¿por qué era una progresión? Si bien no les decía ya la progresión y demás cosas, tenían que hallar la suma de los términos. Teníamos el número de términos, que era 10 pagos, ¿sí? Teníamos, bueno, el interés simplemente era para poder ir descontando. A ver, vamos a representar un poquito de cómo más o menos era esto. Ustedes han adquirido a crédito, que sería como un capital inicial, boliviano 5.000. Voy a dar el formato aquí, esto, ya, 5.000 bolivianos. Tenían un interés del 2% anual y tenían número de pagos, que era 10. Y además, a ver,
valor de 5.000 que debe pagar mediante 10 pagos mensuales de 500, ¿no? Pagos mensuales. Pago mensual. Pago mensual son 500 bolivianos. Le voy a dar punto de contabilidad. Y luego me decía, y reconocer intereses del 2% cada fin de mes. Hallar el interés total que debe pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Vamos a poner al final del primer mes. ¿Qué pasaba el primer mes? Ustedes tenían un saldo inicial, que era de 5.000, y a esto ustedes le tenían que sacar el 2%, porque es el interés que iban a pagar, ¿no? Entonces agarraban y, bueno, multiplicaban este por este y tenían los 100. El primer interés que iban a pagar era de 100. Vean la pregunta. Hallar el interés total que debe pagar. ¿Cierto? Ahora, el pago mensual era de 500. ¿Qué pasaba en el segundo mes? ¿Cuánto era mi capital inicial, por decirlo así, en el segundo mes con el que debería sacar mi porcentaje, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? De los que han hecho correcto, bueno, no les he dicho quiénes han hecho correctamente. Cualquiera, a ver, díganme. 4.500, licenciado. 4.500, muy bien. Me van a decir su nombre y me van a decir el resultado porque con esto de Teams no puedo ver quién me está hablando. Ya, a ver, aquí voy a ir anotando. ¿Quién me dijo el resultado? Ania, licenciado. Ah, sí. Sí, licenciado. Ah, sí, sí. Correcto. En el segundo mes es 4.500. ¿Por qué? Porque se supone que en el primer mes el señor ha pagado un interés. ¿Bien? Pero además ha pagado un pago mensual de 500 que le servía para amortizar su deuda, ¿no? Amortización, no, cuota mensual. Ya. Entonces, si se supone que ha pagado 500 de la deuda que tenía, para el siguiente mes es los 5.000 menos los 500, ¿no? Y él va a pagar 500, 500, 500 por 10 meses. Aquí voy a poner los números. Debería estar al otro lado, pero aquí vamos a poner meses. Es 1, él tiene que pagar todos los meses a 500 por 10 meses, va a ser los 5.000 bolivianos que ha deudado, ¿no es cierto? Entonces, cada mes él va a tener que ir descontando esos 500, 500, 500, pero además pagar adicionalmente un interés del 2%. Si hacemos en un Excel, pues sería fácil, porque automáticamente podríamos jalarlo con ciertas fórmulas. Esto podríamos agarrar y decir, ¿no? C29 para el primer caso por, y aquí vamos a anclar la celda de 29. Entonces le vamos a poner F4. Si yo hago eso y voy jalando hasta el final, que sería el mes 10, automáticamente lo que va a hacer la fórmula es ir jalando, ¿no? Me va a jalar primero este valor y lo va a multiplicar posteriormente por el 2%, ¿no? Este me va a jalar el valor que hay aquí y me va a multiplicar por 2%. Y así sucesivamente va a ir pasando si lo hago en un Excel. Luego podría agarrar y podría decir, como aquí he hecho una relación de el de arriba menos 500 bolivianos, si yo lo bajo hasta abajo, pues siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Va a ser de arriba, que es 4.500, menos los 500 bolivianos, aquí igual, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 500, ¿no? Que sería el último pago, que en realidad debe 500, paga 500 y saldo cero, ¿no? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, ha ido en forma descendente, como que de manera periódica, disminuyendo menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. ¿Sí? Si lo hacemos en un Excel, pues ahí se ve un poco más fácil y podríamos agarrar y poner las sumatorias por aquí, ¿no? Una fórmula de suma.
Le digo el rango de suma, que sería este, y diría que estoy pagando en total los 5.000 que me ha prestado, que estaría por aquí, ya, que sería los 5.000, pero además le estoy pagando un interés, que es lo que les pedía, ¿no? Hallar el interés total, que era 550. Si lo hacemos en un Excel, súper fácil. Pero si estaríamos en el examen y yo les diría, con el mismo ejercicio, pero a 100 pagos mensuales, ¿qué pasaría? O sea, imagínense armar todo este cuadro con 100 pagos mensuales. En un Excel fácil, ¿no? Pero si lo haríamos de forma manual, ahí se nos complica un poco. Entonces, la lógica que teníamos que utilizar era la siguiente. Primer mes, los 5.000, 2% de interés, paga 100 bolivianos más una cuota de 500. Segundo mes, es el siguiente análisis. El resto de los 500 sería 4.500 por el 2%, en este caso estoy jalando de aquí arriba, me sale 90 bolivianos de interés y los 500 de cuota mensual. Listo. En un tercer mes, para corroborar, disminuye a mis 4.500 menos 500 me da 4.000. A eso le saco el 2% y me dice que pago 80 bolivianos y además una cuota de 500 bolivianos. Entonces, si yo tuviese que hacer el análisis, lo haría solamente así. ¿Por qué? Porque ya he llegado a corroborar que entre estos dos, muy grande, que entre estos dos valores hay menos 10. También he podido corroborar que entre el valor anterior, en este caso 90 y 80, también tengo un menos 10. Y por lógica, si hago el siguiente, seguramente voy a agarrar un menos 10. Entonces, si nos vamos al ejemplo que utilizábamos para poder utilizar una fórmula de progresiones, estaríamos hablando de que tenemos un primer término, que en nuestro caso es A. ¿Cuánto sería entonces A jóvenes? ¿Cuál sería nuestro primer término? Sería 100, Listen. Correcto. 100, porque es el primer término que vamos a utilizar. Lo voy a pintar de naranja. Nombre. Fabián Vázquez. ¿Está bien? Entonces, nuestro primer término sería 100. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos nuestra diferencia constante. ¿Cuánto es nuestra diferencia constante, jóvenes? Menos 10, licenciado. Correcto. Nombre. Ania, licenciado. Ya tienes dos. Está bien. Luego, ¿qué más necesitamos para... A ver, me voy a copiar mi formulita de por aquí. Una progresiones aritméticas y nos vamos a ir con este. Esa es mi fórmula para una progresión aritmética. Tengo A, ya muy bien. Tengo D, que es la diferencia constante. N, ¿cuánto sería N, jóvenes? 10, licenciado. Licenciado. Exacto. Ya. ¿Qué me ha dicho? Camila, licenciado. Gracias, Camila. No, niña, pero... Tenemos N, que sería 10. ¿Por qué? Porque aquí decía que eran 10 pagos mensuales. Hasta ahí ya está claro. Tenemos A, tenemos N, tenemos D. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de las fórmulas vamos a utilizar? Porque, a ver, tenemos esta fórmula. Voy a ir copiando por aquí. Tenemos esta otra fórmula. Tenemos dos fórmulas para la suma, ¿no? Esta y esta. Tenemos otra fórmula que es para el último término, ¿sí?
Entonces, ahí tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Por lo pronto, les estoy diciendo hallar el interés total que debe pagar, es decir, la sumatoria de todos estos intereses. Por tanto, tengo que hallar una suma. Ya, no le estoy diciendo el último término, no le estoy diciendo cuánto va a ser el último interés, digamos, ¿no? En ese caso sería, no sé, por deducción 10. En nuestro caso, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo cuánto va a ser el total de intereses, es decir, la suma de todos los intereses. Por eso es que voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué no utilizo esta? Porque si ustedes se fijan en mis datos, yo no tengo el último término. No lo tengo. Entonces tengo que utilizar esta porque aquí tengo N, tengo A, tengo N, tengo D. ¿No es cierto? Entonces mi incógnita va a ser S. Ya aclarado cuál fórmula utilizo, agarro, bueno, solo para efectos de exposición. Aquí lo voy a combinar un poquito más presentable, aunque no está muy bueno, pero ya, vamos a poner datos, ¿sí? Y eso es lo que no sabemos. Habíamos dicho que vamos a tratar siempre de hacer paso a paso. Estoy en un Excel y aquí podría poner toda la fórmula en la celda y me da el resultado, ¿no? Que de hecho lo puedo poner aquí. Pero yo lo que les aconsejo es que vayamos haciendo siempre el paso a paso y se ve el procedimiento que estamos utilizando. Para eso, lo que yo voy a hacer, solo para poderles mostrar, voy a agarrar, le voy a dar un ancho de columna. Veamos de 2 centímetros. Ya, digamos que este es. Esta la borro, esta la borro. Y esto lo voy a poner así. Ahí tengo mi fórmula. Entonces voy a agarrar y voy a ir haciendo esas referencias que habíamos visto antes, ¿no? Sé que S es incógnita. Creo que el ancho de columna está muy chiquito, pero no sé, 3 entonces. A ver, ancho de columna 3. Creo que está mejor. Entonces, voy a empezar a ir primero poniendo la fórmula y haciendo referencia de estos valores que ya tengo aquí como datos. Es decir, mi fórmula me dice n sobre 2. Entonces, voy a n, que sería 10. Ya está. Uy. No lo pondremos como contable. Ponemos número normal. Ya. 10 dividido entre 2, nos dice la fórmula, ¿no? Para empezar. Luego, bueno, aquí lo voy a combinar porque se supone que cuando hay un paréntesis, pues hay un signo de multiplicación por ahí. ¿Sí? Voy a hacer así y le voy a abrir el paréntesis. ¿Qué me dice? 2 por A. Entonces, agarro y le voy poniendo, ¿no? 2. Voy a copiar este formato, todo esto. Dos por A, y ahí voy a jalar A, que sería en este caso 100. Voy a poner así para que se vea todo el número. Ya, 2 por 100. Luego me dice más, ¿no? Entonces le pongo el más, abro paréntesis. Lo voy a poner aquí nomás para que no me perjudique esto. Ahora no me va a dejar. Más, abro paréntesis. N. Voy jalando N, que va a ser 10. Menos 1, que ya viene de la fórmula. Cierro paréntesis. Por, en este caso, E, que va a ser menos 10. Sí, y al final cierro paréntesis. Voy a copiar esto de aquí. Lo estoy haciendo así para que se pueda comprender que estoy pasando todos los valores que yo tenía en datos a la fórmula general, ¿no? Estoy reemplazando todos esos valores. Entonces, lo que les he hecho, vamos a ir, siempre tratemos de ir nomás con un
paso a paso. Y ya cuando tengamos un poquito más destreza al poder resolver los ejercicios, pues ya ahí vamos a ir haciendo de manera más, más resumida, ¿no? Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser esta operación, ¿no? Voy a dividir 10 entre 2. Entonces agarro 10 entre 2, me va a dar 5 por... Y aquí, lo primero que debo hacer debería ser esta multiplicación, ¿no? 2 por 100. Entonces agarro 2 por 100, 200, más, voy a resolver el paréntesis que tengo aquí, y me dice que es menos 1, ¿no? Estoy haciendo referencia para que se sistematice todo el procedimiento que voy a utilizar, ¿no? Esto les va a servir si es que en algún momento tienen ese procedimiento. Y lo voy a jalar al menos 10, listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que resolver, jóvenes? ¿Quién me dice? Este es mi 5, lo voy a seguir jalando aquí, ¿no? Lo primero que debería resolver, perdón, sí, ¿quién estaba hablando? 9 por 10, licenciado. Muy bien, 9 por 10, luego me dices tu nombre. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar y hacer el 9 por menos 10, menos 90. Ahora, no lo voy a checar nomás ya aquí. Voy a hacer S igual. Ahora tendría que ser, bueno, este 5, este por va a seguir siendo aquí. Y voy a resolver paréntesis, ¿no? Que sería esta suma. Entonces voy a agarrar y voy a decir 200 más negativo 90 y me da 110. Y ahora voy a multiplicar, ¿no? La última operación que voy a hacer, 5 por 110. Y ahí sacamos los 550 que habíamos visto con fórmulas en Excel. Ahora, ustedes dirán, pucha, este licenciado qué latoso, ¿para qué tanto lío si podía meterlo en una sola celda y toda la fórmula? Sí, lo podía, y de hecho lo podemos hacer. Pero esto les va a servir, creo yo, para el procedimiento que vayan a utilizar de aquí en adelante cuando tengan que hallar incógnitas con esta fórmula, ¿no? Porque simplemente van a tener que cambiar, no sé, 200, aquí diferencia constante, digamos 50, número de términos, qué sé yo, 60. Después de la suma, pues automáticamente van a tener tanto su procedimiento como su resultado. Con este análisis, ya dependerá de ustedes hacer para cada una de las fórmulas algo similar. Entonces, cuando ya tengan los datos, simplemente le cambian los datos y van a tener todo sistematizado, tanto procedimiento como resultado, ¿no? Ya ustedes le dan el ancho de columna correspondiente, lo hacen más bonito y demás. La otra opción sería meter toda la fórmula en una sola celda, ¿no? Entonces, si hacemos eso, tanto con sus calculadoras como en el Excel, tienen que tener cuidado con los paréntesis que vayan a utilizar, ¿no? Entonces, yo suelo usar a veces por demás, ¿no? Digamos, aquí me abro unos 3 y empiezo a señalar lo mismo, ¿no? Primero voy a hacer mi división, n dividido entre 2, cierro paréntesis, porque esa es una operación. Luego lo multiplico por, y me voy a abrir unos 2 o 3 paréntesis, creo que 3. Y voy a empezar a hacer, ¿no? 2 por A. Entonces agarro 2 por A, en este caso 200, ¿sí? Ajá. Luego más, y abro paréntesis, y ahí me dice n menos 1, ¿no? Entonces digo n menos 1, porque ya viene de la fórmula. Cierro paréntesis, este me dice multiplicado por b, y más o menos debería ser por ahí. Creo que sí tengo muchos paréntesis por demás. Bueno, tenía paréntesis por demás, lo puedo disminuir posteriormente en la fórmula.
veo que aquí, por ejemplo, me voy a quitar uno por aquí. Tengo que quitar la misma cantidad en el cierre. Todo lo que abro tengo que cerrar. Y también creo que tengo 2 por demás. Lo voy a quitar nomás aquí por los 2 por demás. Y listo. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos el mismo resultado. ¿Las dos formas se pueden aplicar? Sí, ¿no? Pero hasta que ustedes manejen mucho mejor el tema de las fórmulas, paréntesis y demás cosas, yo lo que les recomiendo es esto. Perdón. El procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si por azares del destino y de la vida, ustedes me muestran datos A 200, D 50, N 60 y S me muestran, qué sé yo, 100.000? Yo agarro y reviso y digamos que no tienen todo esto. Ya, digamos que no lo tienen. No han hecho procedimiento, directamente ustedes muy capos, han ahorrado y le han planteado la fórmula. Bueno, en realidad le han puesto la fórmula aquí y les ha salido 100.000. ¿Qué va a pasar? Yo voy a agarrar, voy a corroborar el resultado. ¿Sí? Voy a corroborar el resultado y voy a ver si está bien. Entonces, si este 100.000 está mal, automáticamente el resultado va a estar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo este procedimiento donde yo pueda ver en qué han fallado. Sin embargo, si es que yo tuviese el procedimiento, digamos, me ponen 100.000 y tengo todo este procedimiento y veo que todo estaba bien, sino que por algún pequeño error al momento de poner el resultado ustedes le han puesto 100.000 y no 100.500, entonces como que puedo hacer valer el procedimiento de alguna manera, disminuirá un poco no haber llegado al resultado, pero por lo menos puedo poner algo, ¿no? Entonces por eso es la importancia de tener un procedimiento, tanto cuando lo hagan de forma manual como lo hagan a través del sistema. ¿Ya? Eso. Dudas, jóvenes, hasta aquí, del ejercicio que teníamos como ejemplo. ¿Ninguna? Licenciado, una pregunta, ¿por qué le ha puesto -10 en D? Ah, ya. Muy bien. Voy a agrandar esto. Ya. Es por esto. He hecho una diferencia. A ver, al hacer este primer análisis del primer, segundo y tercer mes, ¿sí? He visto que el primer mes va a ser 5.000, el siguiente mes va a ser 4.500 y el tercer mes va a ser 4.000. Ya. Hasta ahí está claro, ¿no? Porque cada mes yo pago 500 bolivianos para amortizar mi deuda, que sería estos 500. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, lo que estamos diciendo que al margen de pagar los 500 bolivianos mensuales, ustedes tienen que pagar un interés del 2% cada mes. Pero el 2% no le sacan de los 5.000 siempre, sino del saldo que tenían. Es decir, para el primer mes, el saldo, por decirles así, era de 5.000. Le hemos sacado el 2% y nos ha salido 100. Al siguiente mes ya no eran 5.000, eran 4.500. A esos 4.500 le hemos sacado el 2% y nos da 90. Un ejercicio. El siguiente mes, tercer mes, teníamos 4.000. Hemos sacado, ahí, hemos sacado el 2% y nos sale 70. ¿Hasta ahí está claro? Sí, licenciado. Ya. Ahora, ¿de dónde he sacado el -10? Ustedes recordarán cuando les decía hallar la progresión con los siguientes datos. Y les ponía así. 100. Voy a agrandar un poquito esto. Primer dato, 100, coma, o punto y coma, creo. 30, 70. Cuando les doy esos datos, ustedes identifican. Ah, ya, el primer término es 100. ¿Sí? El último término no lo tengo porque es más allá. Tengo número de términos porque era 10 pagos.
y empiezo a hallar la diferencia constante. Es decir, entre mi primer término y mi segundo término, ¿cuánto de diferencia tengo? Diez. 10. ¿Pero es un 10 positivo o es un 10 negativo en esta progresión? 10 negativo. 10 negativo. Exacto. ¿Por qué? Porque agarro, a ver, me vengo 90 menos 100. Y esa misma operación voy a hacer, ¿no? 80 menos el anterior, 90. Y así sucesivamente. Entonces, ahí he podido determinar yo que entre el primer término y el segundo hay una diferencia de menos 10. Menos 10. Entre el segundo y el tercero también he podido determinar que hay una diferencia de menos 10. Tanto en mi progresión, ¿cuánto es la diferencia constante? Menos 10. Menos 10. Términos 10, menos 10 y número de términos. Por eso es que he sacado el 10, porque es la diferencia constante. Vamos a recordar un poquito cuando veíamos la diapositiva. Creo que no tengo aquí esa diapositiva. Allá. Teníamos así, ¿no es cierto? Era una progresión aritmética y teníamos esto. Y es más o menos muy similar a este que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Donde la diferencia entre los dos términos era descendente, ¿no? Menos 10. Entre 40 y 30, menos 10. Entre 30 y 20, menos 10. Entre 20 y 10, menos 10. Cuya diferencia constante es menos 10. De ahí sale ese menos 10, señorita. En el caso de que vaya siendo ascendente, ¿no? Como en este caso de aquí, va subiendo, ¿no? Entre 2 y 5 hay 3, pero positivo, porque se va sumando, ¿no? 2 más 3, 5. En este caso, 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puede haber diferencias constantes positivas, puede haber diferencias constantes negativas, lo mismo que en las razones. Pero el análisis que yo tenía que hacer era ese, ¿no? ¿Cuál era mi primer término y cuánto era la diferencia en los subsiguientes? ¿Está claro ahora? Sí, licenciado, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda más, jóvenes, señoritas? Ninguna. Listo. Ese era el ejercicio. Ya cuando tengamos... No sé todavía, la representante del curso, ¿sabes si vamos a utilizar módulo este año? Tú que eres de la escuela. ¿Yandira? Sí, licenciado, vamos a utilizar. Ah, ya. Está bien. Entonces, una vez que me den... Porque puedo ingresar al Moodle con mis contraseñas del año pasado. El problema es que no puedo subir nada porque no me han creado todavía la materia. Entonces, estoy a la espera de eso. Una vez que yo lo tenga, automáticamente lo voy a subir. Voy a subir una especie de prácticas para que ustedes suban ahí esas sus prácticas resueltas en la clase y esta más lo corrigen los que no han hecho así, lo corrigen y lo complementan y lo suben también. Y bueno, todo va a ser ya por ese medio, ¿no? Entonces van a tener su opción de poder subir la práctica y lo suben ya para constancia. Ahí teníamos geométricas, los ejercicios que hemos resuelto. Ya. Ahora, progresiones, porque aquí ya cierra el tema de progresiones. Tal vez vamos a tener una práctica más que van a resolver, pero como que ya con esto hemos visto todo lo más esencial de lo que son las progresiones. Y esto es como una introducción a lo que ya viene ahora, ¿no? La materia, interés simple, interés compuesto, amortizaciones y demás que vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. ¿Dudas sobre progresiones, jóvenes? Ya, ninguno. Sí, como modo de recordatorio, presten mucha atención. No siempre les voy a decir qué tipo de progresión es, y ahí habíamos visto, ¿no? Si es una multiplicación, entonces será
geométrica, si es una suma, entonces será aritmética y el análisis que tienen que hacer es a los datos que yo les voy dando, ¿no? En base a eso, con la práctica ya se van a ir dando cuenta. De todas maneras, si encuentran alguna duda más, el día miércoles me la hacen conocer y las subsanamos. Ahora vamos a entrar un poquito de lo que es el interés simple. A ver. En los textos que les voy a pasar, bueno, van a tener mucha teoría. Conmigo no vamos a tener tanto. El interés simple es una medida, por decirlo así, en tanto monetaria, de una transacción financiera que se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, veíamos que el interés iba a ser de 550, es decir, es un rédito que se le paga a alguien por el uso del dinero, ¿no? Nuevamente, en matemática financiera, el valor del dinero, ¿no? Siempre va cambiando en el tiempo, ¿no? No es lo mismo 10 bolivianos de mis tiempos, hace muchos años, que 10 bolivianos ahora, ¿no? Yo podía ir seguramente al colegio con un recreo de un boliviano, que era mucho dinero, y actualmente no creo que vayan con un boliviano. Lo dudo. No creo que les alcance. Entonces el dinero va perdiendo un cierto poder adquisitivo en el transcurso del tiempo. Pero además también, bueno, no siempre debe perder. Para los bancos, además puede ganar. ¿En qué sentido? Si yo les presto hoy 50 bolivianos por, no sé, 5 meses, por el uso que ustedes le van a dar el dinero, sea cual fuere, yo le estoy diciendo, yo te estoy dando 50 bolivianos para tu uso, para que, lo que tú quieras, pero de aquí a 5 meses tú me devuelves 5 bolivianos más, al 10%. Un tanto usurero, pero hay ese tipo de cosas. Entonces, si bien el valor impositivo del valor del dinero ha ido perdiendo su valor, porque de aquí a 5 meses no sé si esos 50 bolivianos serán lo mismo, ¿no? No sé si podría adquirir lo mismo con esos 50 bolivianos de aquí a 5 meses. Entonces, para no perder yo, les estoy pidiendo un interés, ¿no? Y ese es el interés simple, ese es el rédito que ustedes me van a dar. Entonces, siempre voy a tratar de compensar la pérdida del valor adquisitivo con un interés que puede ser beneficioso también para mí. Ahora, el uso que ustedes le den a ese dinero, pues también verán cómo lo hacen. Si es solo para gastos, pues será siempre pérdida. Si lo utilizan en inversión, ustedes compran algo que pueden vender más caro más tarde. Entonces, bueno, ahí depende del uso que le den y ganarán otro dinero. Entonces, el dinero va a ir cambiando, siempre es cambiando. Hay dos formas de hacer esos cálculos. Hay a través de un interés simple, que lo podría hacer cualquier persona, cualquier simple mortal, por decirlo así. La caserita seguramente de afuera o del mercado que presta dinero maneja interés simple. Y hay el interés compuesto, que es un paso más allá, ¿no? Que es lo que utilizan las entidades financieras reguladas por la ASFE. Eso lo vamos a ver después. Primero tenemos que ver lo que es el interés simple. Pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta es lo que va a intervenir dentro de lo que es el interés simple, ¿no? El interés simple para nosotros, porque van a encontrar libros donde, no sé, está ahí, puede ser que sea, no sé, ERE, ¿no? No sé con qué otras connotaciones más o notaciones lo tomarán, pero para el caso de nosotros vamos a tomar que el interés simple es igual a una I. Otra variable que interviene es el capital inicial, ¿sí? Y este capital inicial para nosotros, repito, va a ser C. En otros textos ustedes van a encontrar, si mal no recuerdo, A, van a encontrar una CO, ¿sí? Y no recuerdo cuáles más, son las que más se me vienen a la cabeza de los libros que he visto, pero para no equivocarnos nosotros vamos a utilizar C, o la vamos a representar con C. Otra variable que interviene dentro de lo que es el interés simple es el tiempo. Y el tiempo para nosotros va a ser igual a n, ¿ya? Tiempo.
En otros libros va a haber una T minúscula. Y no sé qué más habrá, la verdad no sé. No, pero sí he visto T que otros utilizan esas fórmulas. Pero para nosotros, N. La tasa de interés es una I minúscula. Creo que siempre es I minúscula. Tal vez a alguno le quedará poner una, no sé, R minúscula. Y tal vez otros una J. Creo que no. Creo que me estoy inventando. Ya, pero la idea es que nosotros vamos a utilizar I. Y va a haber un capital final o monto que nosotros lo representamos con M para poder diferenciar, ¿ya? Porque otros lo representan con CF, ¿sí? Otros lo representan con S. Seguramente hay otras representaciones más, ¿sí? Pero para nuestro caso van a ser estos. Esta es la representación que le vamos a dar a cada uno de estos conceptos, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué significa cada uno de esos? Vamos a empezar por lo que es el interés simple. Bueno, en realidad el interés, ¿no? Es el cambio del valor del dinero en el paso del tiempo. Ya les he dicho, ¿no? Los 10 bolivianos de antes no son los mismos 10 de ahora, los 100 de antes no son los mismos 100 de ahora, y tampoco van a ser los mismos 100 de aquí a unos años. El tiempo, el dinero que produce un capital, al prestarlo e invertirlo para que otros lo usen. Es decir, lo que les decía, ¿no? Yo les presto el dinero para que lo usen, pero por el uso de ese dinero ustedes me dan un capital. Tengo un videíto que no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Es cortito, a ver si nos alcanza y lo podemos ver. Pero es eso, ¿no? Es el prestar un dinero y ustedes me devuelven con un rédito. Es algo más. El precio que tiene el dinero, como cualquier otro bien, y permíteme un ratito que voy a prender mi luz, porque seguramente ya no me ven. ¿Ya? Entonces decimos que el dinero tiene un valor, como cualquier cosa, como una computadora, como un mueble, tiene su valor, ¿no? Y que es valuado en un determinado tiempo. Y el interés también podemos decir que es el pago por la adquisición de bienes o servicios en cualquier operación de crédito, y etcétera, ¿no? Entonces, ese es el rédito que vamos a tener. Dentro de lo que habíamos dicho de las variables que van a intervenir dentro de lo que es el interés simple, vamos a tener un capital inicial, que hemos dicho que va a estar representado por C, pero, a ver, tenemos que tomar en cuenta que no siempre yo les voy a decir el capital inicial. Voy a utilizar alguna terminología que otros autores lo han utilizado también. Valor presente, valor actual, principal o directamente capital, ¿sí? Son términos que se van utilizando para lo que es el interés. El interés compuesto lo mismo. Van a seguir utilizando capital inicial, valor presente, valor actual, principal, capital. Entonces, ahí es la interpretación que ustedes le tienen que dar en los enunciados que vayamos a hacer de manera práctica. Luego hablamos de un capital final, representado por M. Este es C y este es M, ¿no? En este capital final, el término principal, por decirlo así, va a ser capital final, pero también vamos a poder utilizar valor futuro, valor acumulado, monto, ¿ya? Son términos que van a encontrar en libros. ¿Y por qué se da esto? Voy a hacer una línea de tiempo. Bueno, aquí está una línea de tiempo, ¿sí? Donde tenemos un valor inicial que va a estar aquí, por decirles 500, ¿sí? Y al final del tiempo va a ser un poquito más, por decirles 550. ¿Por qué? Porque este dinero, en el transcurso del tiempo, va a ir ganando un rédito. Entonces, si bien ese era un valor inicial, los 500, al final de la transacción va a haber un valor final. Este va a ser mi valor presente y este va a ser mi valor futuro. Este va a ser mi principal y este va a ser el monto o el valor acumulado. Pero, ¿por qué es acumulado? Porque este valor va a sumar lo que es aquí el capital
más los intereses, no la I minúscula, la I mayúscula, más los intereses. Es decir, el rédito, ¿cierto? Es por eso que es valor acumulado, monto acumulado, valor final, ¿no? Porque acumula este valor inicial más el rédito que vaya a haber de todo este tiempo que ustedes han utilizado el dinero. ¿Sí? Que se va a traducir en dinero también. Otra variable que vamos a tener que es el tiempo. Y son esas unidades de tiempo entre la fecha inicial y la fecha final. Es decir, si yo tengo mi misma línea del tiempo, ahí, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, ¿no? Entonces va a ser el tiempo transcurrido entre la fecha inicial y la fecha final. ¿No? Que en este caso, digamos que cada linecita equivale a un mes, será 7 meses. Y luego tenemos una tasa de interés que estaba representada por una I minúscula. Esta I minúscula, y ahí tenemos que tener un cuidado, se va a medir en porcentaje. Es el porcentaje. Es una relación o una condición contractual. Es la razón. A ver, en la vida real, casi nadie entiende el tema del porcentaje o de la tasa de interés. Nadie quiere saber a cuánto de interés te están dando el préstamo. Normalmente si tú vas al banco, le dices yo necesito 50,000 bolivianos y te dirán ya en cuánto tiempo lo quiere pagar, quiero pagarlo en 10 años, ¿ok? Y te lo sacan y te dice su cuota mensual va a ser 2,000 bolivianos. No hay nadie que pregunte cuánto es la tasa de interés, porque de todas maneras no vas a saber cómo sacar. Pero además que esta tasa de interés va a estar establecida en su relación contractual, es decir, en el contrato que ustedes van a firmar con el banco. Entonces, no es muy lógico que en los ejercicios busquemos la tasa de interés. Pero para efectos prácticos y de teoría, sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer ciertos ejercicios en los que vamos a hallar esa tasa de interés. Pero lo que ustedes tienen que tener bien en cuenta es que esta I no es lo mismo que esta I. Podría ser no es lo mismo, ¿sí? No es igual. ¿Por qué? Porque esta primera se mide en unidades monetarias, dinero. Y esta segunda se mide en porcentaje. Esa es la diferencia, jóvenes. La I mayúscula, que es el interés o rédito, se mide en dinero, unidades monetarias, pesos, dólares, reales, lo que vaya a ser, bolivianos. Y la otra se va a medir en porcentajes, ¿sí? En condición de una razón. Entonces, esas son las diferencias que tenemos en las variables que van a intervenir en el interés simple. Como notación, y esto tienen que tomar nota, escriban, traten de escribirlo. Ahora, bueno, van a tener la grabación, la van a poder ver otra vez. Yo sé que algunos ya le están sacando su screenshot, me parece bien, pero después que termine la clase, recomendación, pásenlo en un cuaderno, ¿sí? Porque el celular se van a olvidar verlo y lo van a eliminar y después no van a tener. Van a tener que ver toda la grabación, bueno, en este caso van a ver el final de la grabación para poder ver dónde está, pero va a haber en situaciones donde no van a tener a mano. Entonces traten siempre de, si le sacan su screenshot, su foto y demás, una vez terminada la clase, pásenlo a un cuaderno porque ahí sí va a perdurar en el tiempo. Entonces, dentro de la notación decimos que va a haber un capital inicial, va a haber un tiempo representado por N, va a haber una tasa de interés representada por I, va a haber un interés o rédito que va a ser la I mayúscula, va a haber una M mayúscula que va a ser capital y va a haber una constante. A ver, ¿qué es esta constante? Es la tasa de interés dividida entre 100, ¿no? O sea, el número dividido entre 100. Si yo les digo al 100%, dos formas de hacer, ¿no? Recorremos hacia allá la coma y sería 0,15, ¿sí?
O la otra opción es dividir. 15 dividido entre 100. ¿No? Que en realidad eso sería lo que es la razón. Por aquí. Esta R constante que tenemos aquí. ¿No? Si hacemos 15 entre 100, igual va a ser 0,5. Así que, bueno, la forma que utilicemos no interesa. La idea es que tengamos el resultado. ¿No? Ahora en los calculadores ya se ve, si quieren ponen 15%, no hay ningún problema. ¿No? Pueden manejar cualquiera de los tres. Esa es la notación que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar algunas fórmulas, pero creo que la siguiente clase. Vamos a, en mis 3 minutos que me queda, un ejemplo así simple, muy simple. Un prestamista, un señor obtiene un préstamo de 50 bolivianos por un año, al cabo de cual debe devolver, 50.000 bolivianos y debe devolver 50.000. A ver, desde la perspectiva del banco, digamos que yo sea el banco el que esté prestando el dinero, voy a tener una ganancia. ¿Y mi ganancia va a ser de cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está? Aquí. Si tengo un capital inicial de 50.000 y al final devuelvo 55.000, o bueno, presto 50.000 y me devuelven 55.000, ¿cuánto es mi ganancia? 5.000. 5.000. 5.000. ¿Sí? Mi inversión, los 50.000. Esa es la visión del banco, obtener una ganancia. Para ustedes, digamos que les he prestado el dinero. Les voy a prestar 50.000 y por el uso de esos 50.000 en un año en este ejemplo, su costo, o sea, lo que les va a costar a ustedes haberse prestado de mí 50.000, va a ser 5.000. Entonces, ahí hay las dos miradas, ¿no? En algún momento en los ejercicios a ustedes les tocará ser bancos y en otras les tocará ser no sé si es prestamista o en realidad debería ser prestatario, creo, ¿no? Voy a hacer una corrección ahí, que es la persona que adquiere el préstamo. Entonces, si son los que prestan, van a tener una ganancia y si son a los que prestan, pues van a tener un costo, ¿no? Van a tener que pagar por el uso del dinero. Algo que estoy jalando del señor Arminio Álvarez Arredondo, un docente de la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene su texto, nos dice que el interés que paga el prestamista por la suma de dinero tomada en calidad de préstamo depende de la condición contractual y varía en razón directa de la cantidad de dinero prestada y con el tiempo y duración del préstamo. Ya, en cristiano. Quiere decir que va a haber una relación contractual o una condición contractual, que ese va a ser el porcentaje. No es una condición contractual. Mucho dependerá de este porcentaje al cual le den el préstamo. Nos dice la cantidad del dinero, es decir, cuánto te van a prestar, cuál va a ser el capital, y además cuánto va a ser el tiempo de duración del préstamo. ¿Sí? Así lo traduce todo ese texto en esta fórmula, ¿no? El señor Arminio, y bueno, todos los libros que vamos a leer en interés simple, tal vez va a cambiar las letras, pero la consigna es la misma, ¿no? Entonces, y el interés va a ser igual capital o valor inicial por tiempo por la tasa de interés. Algo que tienen que tener mucho cuidado es que tanto el tiempo como la tasa de interés tienen que estar en la misma unidad de manejo o misma unidad de medida. Y en los ejercicios lo vamos a ver, pero simplemente como aclaración en mis 3 minutos de gloria que me sobraron. Y aquí vamos a ir con la resolución de problemas. Esto es el tema de porcentaje que les decía, ¿no? 30% será 30 sobre 100. Si recorro mis comas, igual me va a dar 0,30 tanto por 1, ¿no? Solamente para poder utilizar aquí. Y ahí ya tenemos el primer ejercicio que vamos a ver. Entonces, la siguiente clase empezamos desde aquí, que va a ser hallar el interés. Y vamos a hacer varios ejercicios. Hasta aquí se acabó nuestra clase teórica, ¿ya? No les voy a dar más teoría porque no me gusta ser muy teórico. La teoría la van a construir ustedes a través de la lectura que le van a dar en los libros que les voy a pasar o los que van a conseguir. Pero me interesa que apliquen la práctica. Entonces ya desde el día miércoles empezamos con la práctica. ¿Dudas, consultas, sugerencias, jóvenes, para que llevemos mejor nuestra clase? ¿Ninguna? Ninguna.
Voy a agarrar y voy a sacar mi lista de existencias. Permíteme un ratito. Vamos a dejar. Y al final nunca salió en mi cámara. No, licenciado. O sea que estaban viendo el vacío, jóvenes. Me tienen que avisar, pues. No quiero descargar mi listado. Ya, a ver. Indira, Javier. Ya. Vamos a ver, después lo vamos a descargar. Dudas, consultas, dudas, jóvenes, antes de que nos vayamos. Porque ya aquí habíamos terminado la clase. El día miércoles nos toca presencial, ¿no? ¿Les ha Sí, llegado licenciado presencial. Sí, licenciado. Ya. Entonces, ahí vamos a tratar de resolver algunos ejercicios de forma práctica y en la pizarra, ¿no? Va a estar bueno y cuando nos toque otra vez virtual vamos a hacer como hoy, ¿no? Vamos a ir a la presentación, un recordatorio y nos vamos a ir a lo que es el tema del del Excel. Para las siguientes, si es que no me han seguido con el Excel, pues traten de seguirme, ¿ya? Eso nos va a servir de mucho para que vayan practicando. ¿Qué más? Nada más. Creo que hasta ahí está todo, jóvenes. Voy a solucionar el tema de mi cámara, no sé qué pasó. Al principio estaba saliendo, después se perdió. Ahí estoy. Ya, dudas, consultas, jóvenes, ¿algo que decir antes de que nos vayamos? Licenciado, disculpa, no me puso mi participación. ¿Has participado? Yandira, listo. ¿Alguien que me haya olvidado? Nadie más, ¿no? Ya, jóvenes, gracias por su participación. No sé si hay nuevos que no hayan entrado a clases, bueno, que no hayan ido a las clases presenciales. Les recomiendo que asistan a todas las clases porque, bueno, si bien vamos a hacer una retroalimentación, va a quedar grabado. Les recomiendo que asistan más a las presenciales. ¿Por qué? Automáticamente aquí, una vez que yo cierre la sesión, le dan unos minutos y van a poder ver la grabación, ¿no? No tienen que esperar el link como lo hacían en el anterior semestre. Va a aparecer aquí, es lo bueno de Teams. Ah, lo bueno de las clases presenciales es que nos vamos a ver cara a cara. Lo malo es que no van a tener la grabación de la clase. Así que ahí sí tienen que participar porque hay cositas que se ven ahí y que tal vez no las vamos a volver a repetir. Entonces les aconsejo que el día miércoles vayan todos y ahí nos encontramos. Bueno, gracias jóvenes por su participación. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen cierre de jornada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Licenciado, disculpe, Lick. Sí, dígame, Melissa. Una consulta, nueva? licenciado, disculpe. No. El Ah, ya. día miércoles Sí. tenemos el horario, lo que usted mandó a las 7 hasta las 8:15, ¿verdad? Sí, eso es para las clases virtuales. Ah, ya. Entonces, sí, el día miércoles, el horario normal. Sí. Lo que ha sacado la universidad en ese mismo horario nomás. No se asuste. Ah, ya. Gracias, licenciado. Listo, nada, Melissa.